Dios te bendiga, soy la pastora Maribel Reyes de aquí de la Iglesia El Shaddai y quiero en este día compartir contigo acerca de lo que son las pandemias. ¿Qué es lo que dice la Escritura acerca de eso? ¿Sabes que no es nada nuevo? ¿Qué es la diferencia entre una plaga y una pestilencia, verdad? ¿Y qué papel juega todo eso, verdad, en los tiempos proféticos que estamos viviendo? Primeramente las plagas. Las plagas son castigos que Dios inflige al hombre. La mayoría de las plagas en la Biblia son pandemias o epidemias de enfermedades, pero no necesariamente. Por ejemplo, podemos estar mirando plagas de piojos, plagas de moscas, plagas de sangre, plagas de tinieblas. El propósito de las plagas era para que la gente pudiera conocer, para que habían pecado y que Dios estaba airado. También la palabra de Dios nos muestra que no todo acerca de lo de las plagas eran necesariamente, algunas eran en epidemias en masas. Por ejemplo, la plaga de la lepra. La lepra era considerada una plaga. Aunque era contagiosa, no era como una epidemia, como lo que estamos viendo ahorita, una pandemia. Les pegaba tanto a personas como a casas también. Pero la Escritura nos muestra que esas son unas señales de estos tiempos. Las pestilencias. La pestilencia son enfermedades contagiosas o infecciosas que abarcan proporciones epidémicas. O sea que en pocas palabras abarcan a grandes grupos de personas. Las podemos ver desde el Antiguo Testamento, mayormente en los profetas mayores, cuando las viene asociando con espada, pestilencia y hambre. Las plagas, primeramente las empezamos a notar nosotros cuando fueron enviadas a la nación de Egipto. Porque el pueblo de Egipto vino juicio sobre de ellos porque estaban oprimiendo a los israelitas. Y la Escritura dice en Génesis 12:17, dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, dice, a causa de Sarai, mujer de Abraham. O sea que desde tiempos antiguos, aquí miramos primeramente una plaga que mató a miles de personas, ¿verdad? Por la razón de que el faraón iba casi a tomar a Sarai, la esposa de Abraham, por su esposa. Entonces ahí ya cuenta como que Dios lo detuvo. Pero también cuando el pueblo entró a Egipto, el pueblo de Israel, dice la Escritura en Éxodo capítulo 7, el verso 20, dice acerca de varias plagas, viene mencionando el agua que se convierte en sangre, en Éxodo 7:20, en Éxodo 8:6 dice que ranas cubrieron la tierra, Éxodo 8:17 dice que el polvo se convirtió en piojos, Éxodo 8:24 dice que la tierra se corrompió en moscas y se contaminó. En Éxodo 9:6 dice que la muerte del ganado. Éxodo 9:10 habla del salpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Éxodo 9:23 dice que vino granizo y fuego, o sea, grandes truenos, muy grandes, dice que destruyó muchas cosas y a muchas personas también murieron. También en Éxodo 10:13 habla de las langostas que consumió todo lo verde que había en la tierra. Éxodo 10:22 habla de las tinieblas, una plaga, habla de una plaga que eran tinieblas densas de 3 días. Y no por último, la más conocida, en Génesis 12:29, la muerte de los primogénitos, tanto de hombres como de bestias, de todos los egipcios. La Escritura nos muestra que no nada más con los egipcios, sino también con los filisteos. La Escritura nos muestra en 1 Samuel 6:4 que ellos se robaron el arca de la presencia de Dios. Dice que cuando ellos se la robaron, dice que les vino plagas a ellos de muerte y la gente empezaron a morir de tumores. Cuando ellos empezaron a mirar la relación entre haber tenido el arca ahí de la presencia de Dios robada en su tierra, juntamente con la mortandad de la gente, ellos empezaron a consultar y se dieron cuenta que necesitaban ofrecer sacrificios al Dios de Israel y regresar esa arca. Cuando ellos lo hicieron, dice que la plaga cesó. Las plagas estaban destinadas para las naciones paganas que no conocían a Jehová de los ejércitos. Pero posteriormente la nación de Israel empezaron también a pecar contra Dios y a ellos mismos les ocurrió esas plagas. Dice en el libro de Números 16, el verso 1 al 40, que por la rebelión de Coré, dice que murieron 250 príncipes de la nación. Y posteriormente, en ese mismo capítulo, dice del verso 41 hasta el 50, termina diciendo el capítulo que murieron miles de personas, 14,700 murieron de plaga de mortandad por haberse rebelado en contra de Dios. Posteriormente, en Números 21, del verso 4 al 9, dice la Escritura que la gente tuvieron mucha incredulidad y se quejaron en contra de Dios. Dice que vinieron, ¿verdad? Dios envió serpientes venenosas en el desierto que empezaron a morder a la gente. Y dice en Números 21:6, dice, murió mucho pueblo de Israel, miles de personas. Números 14, el verso 20 al 35,
Dice que por causa de la incredulidad y la queja, Dios dijo que la gente de 20 años para arriba iban a morir en el desierto. También en Números 36 al 38 hubo 10 espías que Moisés mandó para que reconocieran la tierra prometida, y como ellos vinieron y trajeron un reporte tan negativo y lograron influenciar a toda la nación, dice la escritura que esos 10 espías murieron de plaga. También la palabra de Dios nos muestra que mucha gente murió de plaga por causa de la incredulidad. También en Primera de Crónicas 21, el verso 1 al verso 14, dice la escritura que el orgullo del rey David lo hizo que él censara al pueblo cuando Dios no se lo había autorizado. Dice la escritura que vino una peste, una pandemia donde murieron 70,000 hombres. Dios le da la solución y le dice: construye un altar. Entonces David ofrece un sacrificio a Dios y eso apacigua la ira. Posteriormente miramos en Números 25:9 que por causa de que la gente dice que se estaban contaminando y estaban fornicando con hijas, con mujeres de las hijas, dice, de dioses paganos, de otros pueblos, y dice la escritura que murieron 25,000 personas en una pandemia. La desobediencia hacia Dios ha sido la consecuencia de todas estas pandemias. Dice en Deuteronomio 28, del verso 21 en adelante, todas las maldiciones que iban a venir cuando el pueblo de Dios entrará en desobediencia. Y una de ellas dice que Dios traerá mortandad. Aumentará, dice, las plagas, dice, y las plagas, dice, de tu descendencia. Plagas grandes y permanentes, de enfermedades grandes, dice, malignas y duraderas. No solamente con el rey David, sino también con el rey Joram. En 2 de Crónicas 21, el verso 14 y 15, dice la escritura: por los homicidios que él había cometido, por la idolatría y la rebeldía, Dios le dio esta palabra y le dijo: vendrá sobre tu pueblo gran plaga, dice, y a ti muchas enfermedades. Y de hecho, él falleció de varias enfermedades, entre ellas varias muy vergonzosas. En Levítico 26:21 dice: si anduvieres conmigo en oposición, dice la palabra, y no quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y dice el 25: y enviaré pestilencia sobre vosotros. La escritura nos viene diciendo que en el Apocalipsis está profetizado que iban a venir plagas. 7 plagas habla la escritura en el capítulo 15 y el capítulo 16. Y estas 7 plagas de Apocalipsis, dice la escritura que la primera iba a ser de úlceras malignas y pestilentes. La segunda plaga, dice, el mar se convirtió en sangre. La tercera plaga, ríos y fuentes de agua se convirtieron en sangre. La cuarta, el sol quemó de fuego a muchas personas, dice, y maldecían a Dios. Dice la quinta plaga, grandes tinieblas. La sexta plaga, dice que se secó el río Éufrates, porque dice que el dragón, la bestia y el falso profeta, dice, engañaron a todos los reyes de la tierra para venir a pelear en la guerra del Armagedón en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y la séptima plaga dice, terremotos, relámpagos y granizo. Ya se había profetizado, dice la escritura en Lucas 21:11, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y epidemias, o sea, pandemias. Y si habrá terror y grandes señales en el cielo. La escritura nos muestra que Dios tiene promesas de bendición para aquellos que son obedientes. Porque la escritura dice en Proverbios 26:2 que dice que nunca la maldición va a venir sin causa. O sea, que cada vez que viene maldición, como todas estas pandemias, es por causa del pecado. Y ahorita lo estamos mirando. Estamos mirando grandes, ¿verdad? Miles de millones, grandes cantidades de niños que han sido abortados, de la destrucción de la familia. Ahorita a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero ahorita con esta pandemia del coronavirus estamos mirando que mucha gente realmente está empezando a clamar a Dios. Y Dios te da promesas a ti como hijo o hija de Dios. Dice en Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo se morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí la clave está diciendo que hagas de la presencia de Dios el lugar donde tú habitas. Porque dice Salmo 91:9, dice, porque has puesto al Altísimo por tu habitación. O sea que estos son momentos, no solamente de hacer oraciones de microwave, oraciones en el momento que tienes la necesidad, sino de hacer de la presencia de Dios el lugar donde tú habitas siempre, permanente. Por eso la escritura nos muestra en el libro de los Hechos capítulo 1, el verso 13, dice que los apóstoles, ellos habitaban en el aposento alto. ¿Sabes que en el aposento alto es donde se reunieron los 120?
donde dice la escritura en Hechos capítulo 2 que ahí envió Jesucristo el Espíritu Santo. Por eso el rey David dice en el Salmo 132, dice el verso 3 al 5, dice, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré al lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Él lo que anhelaba era la presencia de Dios y un lugar donde Dios habitara en medio de los hombres. Pero ahora dice la palabra que tú eres el templo del Espíritu Santo. Y dice el Salmo 84, verso 1, dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. ¿Sabes qué significa eso? Que para nosotros el bien es estar en la presencia de Dios, que en la asamblea de todos los creyentes. Dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y no importa qué circunstancias estemos pasando ahorita, la Escritura nos muestra que Dios es bueno todo el tiempo. Por eso dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Busqué a Jehová, dice, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. La Escritura nos habla en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, del verso 1 al 4, todas las bendiciones acerca de la obediencia. Pero el resto del capítulo nos habla, Deuteronomio 28, el capítulo 28, el verso 15 en adelante, de todas las consecuencias de la desobediencia, y entre ellos habla de las pandemias. El coronavirus, dice la Escritura, que es simplemente una de las señales de estos últimos tiempos. La venida del Señor Jesucristo está pronto y tenemos que estar listos, orando y velando para cuando Él venga por su iglesia. Yo quiero hacer una oración de bendición por ti y por tu familia. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu palabra habla de las bendiciones de aquellos, Padre, que son hijos obedientes. Yo te pido, Señor Jesucristo, en este momento, que tu presencia, Padre, esté con cada uno de tus hijos, con ellos y sus familias. Guarda su entrada y su salida, su andar y su reposo. Bendice su alacena, Padre, su techo, que no les falte absolutamente nada. Guárdalos, Padre, aunque algunos quizás no tengan ahorita trabajo. Tu palabra dice que tú eres su proveedor, Padre. Tú eres su guardador. Padre, que no les va a faltar absolutamente nada. Declaro la sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre cada hogar. Padre, dice la Escritura, que cuando estaba la señal de la sangre, ninguna pestilencia, ninguna mortandad que aún en medio de este día destruía, los tocaba. Guárdalos, Padre, en tu presencia, en el hueco de tu mano. Padre, que tu paz esté con cada uno de ellos, mientras pasa, Padre, la tormenta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.